Hola, bienvenido a este primer capítulo. Hoy vamos a revisar el origen del Sketchnote, para qué sirve y sus principales características. Vamos a verlo. Lo primero es poder saber qué significa la palabra Sketchnote. Y bueno, claramente está en inglés y lo que vamos a hacer acá es un poco descomponerla y entender cuál es su origen, desde dónde viene y finalmente qué es lo que la compone, ¿no es cierto? Y justamente son los elementos que vamos a aprender en este taller. Sketchnote, si yo me pongo a separar un poquito la palabra y me doy cuenta acá que está en dos partes. Por un lado tenemos note, que es en la traducción finalmente es notas, y sketch. Si bien la palabra sketch para nosotros puede ser como hacer un boceto de un dibujo, es justamente lo que no queremos en el Sketchnote. La gracia del Sketchnote es que los dibujos que hagamos sean simples, rápidos y que sean fáciles de entender, y que no empecemos con esta idea de boceto, sino que seamos determinados con lo que vayamos a dibujar. Es por eso que sketch en este caso lo vamos a tomar, si bien no es la traducción exacta, pero lo vamos a tomar como dibujo. Entonces, dibujos más notas, podríamos entender entonces la traducción del Sketchnote al español como notas dibujadas. Notas dibujadas. ¿Y qué compone finalmente estas notas dibujadas? Lo que lo compone son, y vamos a hacer aquí una pequeña hoja, digamos, para poder retratarlo. Va a tener, por un lado, distintos elementos que tal vez hemos visto en otras ocasiones y que no nos habíamos dado cuenta que era parte del lenguaje visual. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Y lo podemos ver acá. Tiene por un lado dibujos, texto, que eso es muy importante, es texto hecho a mano finalmente. Eso es relevante, o sea, nosotros queremos que todo esto sea hecho a mano por nosotros, de manera análoga, como lo estamos viendo acá. También tiene viñetas o bullets, que también es una forma de entenderlo. Va a tener, como lo que estoy haciendo acá ahora, flechas. Va a tener también iconos, eventualmente colores. Lo vamos a colocar acá, si bien no lo estamos ocupando en este caso, pero puede tener colores. Entonces son distintos elementos, formas, contrastes y jerarquías que están dentro de una nota visual que es el Sketchnote. Ahora, el Sketchnote como tal nace de alguna manera por un personaje que instaló o acuñó el nombre Mike Rowe o Mike Rowdy, que él hizo un libro que por supuesto es parte de la bibliografía, que es la que vamos a revisar acá en este taller, que la tengo aquí. Entonces este es el libro finalmente, el primer libro de Mike en el que plantea el tema del Sketchnote y donde también obviamente tomamos mucha inspiración para esta parte de este taller y obviamente incorporamos otros elementos a lo largo de todo el tiempo que hemos llevado trabajando en el lenguaje visual. Entonces este libro por supuesto va a ser parte de la bibliografía que vamos a revisar durante el taller. Vamos a dejar por acá. Entonces un Sketchnote es muy importante que también entendamos que no solamente digamos tiene estos elementos que por supuesto existen, sino que también, y lo vamos a incorporar por acá, por lo general está en un cuaderno, hechos en un cuaderno y en un cuaderno personal. Personal porque básicamente es transportable y el origen de esto no es que lo mostremos necesariamente al resto, que puede ser, y por supuesto los invito a que sí sea, pero el objetivo es que tú puedas tomar notas para ti, eso es lo inicial. Entonces es por eso que el formato en el que se realiza es en un tamaño pequeño. Tamaño pequeño puede ser cualquier cuaderno, por ejemplo en este caso yo estoy ocupando una hoja carta, tamaño carta, pero también podemos ocupar croqueras, cuadernos más pequeños, cuadernos con distintas tapas que por supuesto vamos a revisar también en los capítulos siguientes. Entonces la idea acá es que no solamente sea en tamaño pequeño, como les digo, que se puede ir ajustando a lo que ustedes quieran, sino que también
el origen de esto es que es más bien personal, son notas personales. Que eso no quita que nosotros la podamos compartir después, por supuesto. Entonces la gracia del sketchnote es esta, es finalmente pasar, y lo voy a hacer aquí, es pasar de lo que nosotros tal vez conocemos de manera muy convencional como notas, donde no hay nada que resalte, y es por eso que aquí mostramos una nota, digamos, con líneas, donde en verdad las líneas representan un texto, y el texto aquí no se puede leer completamente. Y como no se puede leer, no se entiende y nada resalta, es un bloque. Nosotros queremos eliminar eso y queremos pegarnos una evolución. Y ahí es donde entra la sketchnote, donde en nuestras notas, que también puede tener texto, pero que tenga otros elementos que nos ayuden a poder identificar de mejor manera el contenido. Y eso puede ser ya un sketchnote. No es necesario que eliminemos por completo algunos elementos del texto o de las notas convencionales que nosotros conocemos. Es importante que podamos también entender de que el sketchnote implica un equilibrio entre distintos elementos, y que nosotros lo vamos a recalcar en este momento entre dos elementos principales. Y esto lo decimos porque pasa muchísimo en nuestros talleres, de que la gente cree que ahora todo hay que empezar a dibujarlo, y no es así. Nosotros tenemos que tener un equilibrio perfecto en lo que es el dibujo, lo vamos a poner por acá, y el texto. Es decir, no tenemos que empezar a dibujar todo y no tenemos que empezar a llenarnos de texto, que es como lo hacemos convencionalmente, sino generar este equilibrio para que tanto dibujo y texto conversen en nuestras notas. Y a eso le vamos a empezar a incorporar otros elementos como el color, como la jerarquía, que es tan importante, que por supuesto la vamos a revisar. Por acá también los contenedores, flechas. Todos estos elementos y muchos otros más son los que se van a ir incorporando en nuestra nota. Entonces es importante generar este equilibrio. Ahora, ¿para qué se hace el sketchnote y cuál es la importancia finalmente que tiene esto detrás? Nosotros lo recalcamos como 3 elementos y es algo que utilizamos. El sketchnote o cualquier elemento del lenguaje visual te va a ayudar para 3 cosas fundamentales. Por un lado, te va a ayudar a pensar. Bien, y aquí incorporando ya algunas técnicas del propio sketchnote, vamos a ir colocando algunos iconos que nos ayuden a entender lo que significa esta palabra. Entonces ya estamos empezando un poquito a entrar en contenido como tal. Nos va a ayudar a recordar. Bien, y aquí nuevamente un icono que nos ayude a recordar justamente esta palabra, y en este caso, por ejemplo, voy a incorporar este elemento que se ocupa de repente, que es como ponerse una cuerdita en un dedo para poder recordar algo. Y el último elemento que nos va a ayudar es para comunicar. Entonces, finalmente, el sketchnote o el visual thinking y todo lo que aquí compone nos va a ayudar a estos 3 elementos principales: a pensar, a recordar y a comunicar. Y esto básicamente sucede porque el proceso que nosotros hacemos mientras estamos vamos a ocupar otro lápiz. El proceso que nosotros usamos cuando estamos haciendo un sketchnote es muy distinto a la manera convencional de tomar notas. Entonces por acá, por ejemplo, vamos a ocupar a un personaje que está tomando una nota. Si se dan cuenta, estoy haciendo líneas muy simples, básicas, nada muy estructurado. Y tenemos a este personaje que está tomando notas acá, muy simple. Y tiene elementos o situaciones, digamos, o cosas que suceden mientras esta persona toma nota. Por un lado, va a empezar a tener estímulos de distintos sectores que le van a hacer, por un lado,
ver algunas cosas. Le vamos a ir anotando acá con otro lápiz de color. Va a tener aquí, va a ver algo, va a oír otras cosas. Acá va a pensar, porque la idea, como les decía, es el primer punto, no es solamente copiar directamente lo que, por ejemplo, si estamos en un colegio, en la universidad o en el trabajo, copiar directamente lo que el profesor diga o lo que tu jefe diga, sino que procesar finalmente esta información. Entonces algo empieza a suceder en nuestra cabeza. Bien, entonces tengo estos estímulos que yo escucho algo, veo algo, luego lo pienso y finalmente eso es lo que voy a generar como representación. Y esa representación es única. Representar, vamos a colocar aquí. Y esa representación es única. Entonces finalmente lo que sucede acá es que tanto cuerpo como cabeza están funcionando de manera conjunta para que la representación de tu sketchnote, que es lo que sucede acá en tu papel, sea única. Y eso es muy importante. Todas las personas que estén aquí en este taller van a ver la misma información, van a consumir finalmente el mismo contenido, pero las notas que saquen van a ser totalmente distintas. Entonces el sketchnote es una representación propia tuya. ¿Y qué te voy a invitar a que tú hagas durante todo este taller? Que es lo que siempre establezco y que también de hecho Mike en su libro lo propone. Lo vamos a ir incorporando acá con un pequeño dibujo. Es crear tu propia fórmula. Lo vamos a poner, yo creo que con este otro lápiz. A ver. Crear. Vamos a poner aquí tu fórmula. Eso es muy, muy importante, que ustedes creen su propia fórmula, que no sea hecho o copiando a otra persona. Por supuesto, vamos a crear algo de eso, digamos, o ver referentes, pero tomen lo que les sirva, vean su propia fórmula en base a las herramientas que les vayamos a entregar acá. Entonces, el sketchnote son notas dibujadas a partir de distintos elementos, flechas, dibujos, colores, textos, iconos y viñetas que se van a transformar para que podamos entender mucho mejor la información. Es en tamaño pequeño y es un perfecto equilibrio entre dibujos y textos y otros elementos. Nos van a ayudar a tres cosas principales: pensar, recordar y comunicar. Y todo esto va a suceder porque algo en nosotros va a estar pasando donde nuestro cuerpo y mente van a estar trabajando en conjunto. La invitación es a crear tu propia fórmula.